Mi cuerpo bifurcado se retuerce frente al espejo y no habla. Suspende un grito en la penumbra y se envanece de sí mismo, mudo y a oscuras. Mi lengua se hincha en remolinos y se arrastra hacia una palabra pequeña, triste y negruzca, que me esquiva, que me tiende una trampa de almohadas suturadas con hilos extraños, como el imperceptible testimonio de las fisuras. Personas insignificantes habitan corrosivas fosas fronterizas y sus cuerpos desatados solo están masticando pan ácimo y cilantro, desparramando sus venas verdosas, sus músculos flácidos, su sangre seca que sabe a vainilla y cuarzo. Desnudan sus vergüenzas en pequeños escenarios que abren de 9 a 11, solo en funciones para adultos, a las que asisten con lentes oscuros los poseedores de los temores de los niños. Allí vienen los cerdos anudados al jazz caviloso y sonrosado de Occidente. Los barrios de los traficantes también se entumecen con el frío, como cualquier cliente que respira sus fetideces en vía pública, empachado y sin abrigo. Los techos de sus oficinas ófricas y antiguas abundan en goteras horripilantes y manchosas. Allí se reparten los trozos más finos de queso azul sin reposar, cavernoso, y se dan a la tarea de remendarnos como si fuéramos aves mal preñadas, rellenándonos de oscuridad y paredes sucias de lombrices y hierbas aromáticas. Al hacerlo nos observan con rostros enfermizos. Mi cuerpo parece un trozo de pavimento que encontré a la vuelta de la esquina tratando de huir de casa. Lo sé, porque un día caminando contigo de la mano, reticente a tus requerimientos de hembra lampiña y mal entrenada, empezaron las desapariciones. Recuerdo ese día como si de un ayer reciente se tratara. Te arrojaste frente a mí y rogaste que te desabrochara el pantalón. Ámame como la otra vez en ese cine desierto y almibarado de la calle Pisagua, Repites con tus dientes desiguales y afilados el mismo truco incómodo de tragarte entera mi carne en un espasmo de subtítulos y arrellano. Creo que fui yo en última instancia la que te rogaba, sosteniéndote la cabeza, obligándote a permanecer arrodillado. Hazlo por última vez, decías, antes que comiencen el tiempo calamitoso y las tragedias, antes que los viajes circulares y sus telarañas nos envuelvan. Pero en el fondo yo sabía que todo ese asunto carecía de romanticismo. Eras apenas una bandera austral insatisfecha que se agitaba por sobre el silencioso cuerpo destrozado de un gato. Cuando te dije que no, lloraste hasta desaparecer por completo en el asfalto que rodeaba tu sombra, bailarina amarillenta, tosuda, intermitente. Y de pronto tuve el deseo sincero y reptil de ser como tú, que de pura tristeza podías desvanecerte. Y recorté entonces, usando unas tijeras largas y mudas, ese pequeño espacio vacío de ti y me lo llevé a casa, exclusivamente con fines ornamentales, lo juro, lo atestiguan además mis padres. Ahora que estoy en casa y contemplo el pedazo de suelo negruzco frente a mí, comprendo que los fantasmas no se van nunca, porque son eso, porque están hechos de nuestras sombras aglutinadas en las esquinas de las veredas solas, aguantando la respiración, haciendo su hogar en nuestros cabellos grasientos de tinturas baratas y nacaradas. Ellos adormecen el recodo de un grito frágil a campo traviesa. Su agresividad está en ciernes, porque un insecto desportilla nuestra piel indiada. Y el autor satisface su sed de camino al confundir nuestras identidades, al convocar el desprestigio de estas soledades intercambiables. Somos como dos señoritas que finalmente entienden lo que les pasa, bulímicas, consumidoras de pastillas para dormir y analgésicos con nombres caprichosos e insoportables. Dos señoritas radiantes, en medio del sudor de los gimnasios atiborrados de hombres, seres melancólicos que no salen a los bares porque no saben iniciar una conversación fluida y seria. Damos fe de aquello con nuestros cuerpos abiertos, abyectos por el uso que les damos, que se adormecen y cenan y se apoltronan, que regurgitan y se miran y se dan asco sin saber cómo tocarse de nuevo, sin saber cómo tocarse siquiera de la mano. Soy una persona intranquila, definida apenas por la costura de su ropa, y deletreo tu nombre, aún sin saber cuál es mi rol en esta historia experimental sin final feliz, aunque en serio quisiera un puto final feliz. Mi destino tercermundista diluye lo mejor de mí en el sumidero de la cocina de esta casa lechosa, amarga y sarcástica, junto a un esposo cualquiera que tiene en su rostro tu expresión de chica mala, tu entrepierna profundamente ahuecada, como la entraña fantástica de un animal esotérico y desafiante, cotidiano y frágil.
luces temeraria y erecta como los dedos del manatí que criamos juntas. Anoche en sueños, tu cuerpo, con un peculiar olor a grosellas, infectó de ladillas las entrañas de una mulata, simplemente porque te pareció más alta y más hermosa. Quizás fui yo la que te obligó a la venganza. Las astillas se desprenden de nuestros huesos. Mira qué desastre hemos ocasionado solo cruzando algunas palabras, bailando con el murmullo de las palomas torcasas. Cambiamos entonces papeles en la oscuridad de un cine intransitivo y nos consolamos apenas con algunos diálogos ambiguos. Quizás ellos nos arrojen definitivamente a la insoportable tarde de domingo en que nos vamos convirtiendo poco a poco. Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de Nación Marica a través del canal de YouTube Movimiento Maricas Bolivia. Un programa, una intervención callejera, una toma política de los espacios públicos en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto, que semanalmente ofrece este canal. Semanalmente nos desplazamos, nos trasladamos, callejeamos en este ejercicio de toma política del espacio público, porque creemos firmemente que nuestras discusiones, nuestras corporalidades y también nuestras subjetividades y sexualidades habitan el espacio público y tienen que estar en el espacio público, ¿no? Hay una suerte también de desestabilización de esta hegemonía de la heterosexualidad, del género binario, con estas discusiones que trasladamos semanalmente al mercado, a la plaza, a la calle, a la feria, a todos esos espacios insólitos para producir un programa audiovisual de estas características. Nos encontramos en esta jornada en la ex Plaza de los Héroes, esta explanada que está junto al Mercado Lanza, también junto a la Plaza Mayor, a la explanada de la Plaza Mayor y Plaza San Francisco. Estamos habitando este espacio público con una suerte también de interpelación y de resignificación permanente del espacio, ¿no? Este espacio que de repente nos permite un poco, ¿no? Ver, mirar, ¿no? Analizar y reflexionar en torno a qué tipo de sexualidades y subjetividades habitan este espacio, ¿no? Y en esa medida, claro, para nosotros es importante situarnos en este lugar, ¿no? Precisamente con ese ejercicio político que les mencionaba anteriormente. Tenemos un programa especial hoy, vamos a hablar sobre lo queer y para este programa tenemos una invitada especial. Nos encontramos con César Antesana, Flavia Lima, la compañera y amiga de la colectiva transcultural Almatroste. César, bienvenido, bienvenida a Nación Marica. Gracias, Edgar. Estaba yo esperando tu invitación. Yo decía, ¿por qué no invitas? Gracias. Estoy muy feliz de poder conversar contigo y con Roberto. Gracias, amiga, por aceptar también la invitación. Por supuesto que estabas en nuestra agenda. Solo había que concretar algunas cosillas y bueno, gracias por aceptar esta invitación nuevamente. César, nos encontramos en la ex Plaza de los Héroes, nos encontramos en una mañana de viernes con mucho sol, como es lo característico de noviembre, pero también nos encontramos con de repente muchas miradas, gente que se detiene a observar, a curiosear, a morbosear, ¿no? ¿Qué es para ti el espacio público? ¿Cómo desde tu corporalidad que te enuncias queer, vamos a entrar más adelante al tema, qué significa el espacio público? Sí, el espacio público, ¿no? Yo creo que ahorita se me ocurre, ¿no? Que el espacio público es como la posibilidad de encontrarnos, ¿no? De muchas maneras. Ahí está. Hay un debate así como súper cool, ¿no? Sobre esto que dices ahorita, de que cada vez hay como menos posibilidades, digamos, de articulación así como concreta, ¿no? Como muy corporal, física, ¿no? Etcétera. Y creo que eso, claro, se debe, por supuesto, a esta suerte, digamos, de rotunda o radical individualización a la que nos arroja, digamos, ¿no? Este tiempo que vivimos, o a la que nos empuja, ¿no? Entonces cada vez hay más gente, digamos, que se siente más solo individuo, ¿no? Solo único, digamos, ¿no? Y en algún momento interactuando con otras personas, pero
creo que alguna noción, digamos, de colectividad está como en cierta crisis, ¿no? En algunos espacios, ¿no? Aquí menos, por supuesto. Entonces el espacio público a mí me parece ese lugar concreto de posibilidad, digamos, de intercambio, de acercamiento, de roce, de discusión, ¿no? De acción colectiva igual, ¿no? Entonces eso es lo que me gusta mucho. Pero además en la que se ponen en común, digamos, muchas apuestas, ¿no? Vitales, ¿no? Hay grupos, ¿no? Esto que en algún momento en los 80 llaman así como tribus urbanas, digamos, todo este rollo. Entonces hay siempre una suerte de identificación, entonces puestas así como en escena, todas juntas, como en espacios tan ricos como este, a mí me pone de buen humor. El espacio público, claro, también es un escenario en permanente disputa, ¿no? ¿Qué se disputa el espacio público o en el espacio público? También son las sexualidades, ¿no? Nosotras hablamos, por ejemplo, ¿no? De una suerte de hegemonía heterosexual, ¿no? De heterosexualidad obligatoria. ¿Por qué? Porque las cuerpas no binarias, las cuerpas LGBTs, las cuerpas disidentes, pocas veces son visibles en el espacio público, ¿no? A no ser que sea mayo y junio. Pero el resto del año, ¿no? O sea, estas cuerpas pueden ser lunares, ¿no? Que de repente desestabilizan esas hegemonías. En términos de sexualidades, ¿qué reflexión te merece el espacio público? ¿No? Tú, desde tu corporalidad, evidentemente no binaria, ¿no ve? Queer, ¿no? Disidente, por supuesto. Sí, es verdad, pues, que hay cierta socialización, digamos, hegemónicamente heterosexual, ¿no? Y además, con relación a, claro, este rollo bigénero, qué sé yo, ¿no? Masculino, femenino, muy claro, ¿no? Muy evidente. Pues siento que igual, no sé, en algunos espacios, yo siento en el mercado, por ejemplo, ¿no? En lugares como, claro, La Rodríguez, ponte, ¿no? O en algún momento cuando hay carpas como estas, ¿no? Creo que es menos... Siento que es menos incómodo ahora, ¿no? Yo recuerdo, yo tengo, digamos, uso el cabello largo desde hace 23 años, digamos, ¿no? Más o menos. Y empecé a hacérmelo crecer cuando vivía en Santa Cruz, y entonces eso era complicado, ¿ya? Era muy complicado, ¿no? El hostigamiento de la calle en cualquier lugar, digamos. Más allá de las miradas, pues todos podemos estar mirando. Soy menos susceptible, digamos, a las miradas, pero sí a otro tipo, digamos, de hostigamiento de verdad, digamos, ¿no? Cuando te están insultando o cuando te empujan al pasar, digamos, ¿no? Te gritan cosas, ¿no? Te agreden de forma verbal, etcétera, ¿no? Creo que esto es más complicado. Sin embargo, creo que pasa menos ahora, ¿no? Teniendo yo, digamos, todo este rollo y solo tenía el pelo largo, digamos, ¿no? Era así como tranqui. Entonces sí, yo intuyo lo siguiente, ¿no? A pesar de que hay como todo esto que dices que es verdad, ¿no? De que hay cierta uniformización, digamos, ¿no? Etcétera. En espacios como el nuestro, como nuestra territoria ¿no? Hay mucha más variedad, digamos, por ejemplo, ¿no? Hay cuerpos indígenas, hay cuerpos marrones, como te gusta decir a ti. Y también están de los otros, digamos, ¿no? O cuerpos que aspiran a la blanquitud, ¿no? O que igual está plagada todo, digamos, todo lo que vemos ahorita mismo está plagado de ropa, digamos, americana, digamos, de segunda mano, ¿no? Entonces desde ya hay cierta extravagancia, yo siento, ¿no? Entonces no me resulta muy incómodo caminar en la calle, digamos, ahora, ¿no? Creo que por estos elementos. Okay. César, lo queer, ¿no? ¿Cómo estamos entendiendo lo queer o cómo traducimos lo queer a nuestro contexto andino, a nuestro contexto regional, ¿no? En el que vivimos? Tú te enuncias, claro, ¿no? En tus presentaciones como una cuerpa queer, ¿no? Y eres una de las pocas activistas, ¿no? Personas que se enuncian como queer, junto a otras que conocemos, ¿no? ¿Cómo estamos entendiendo lo queer? Yo creo... ¿Sabes cómo? Ahorita se me ocurre, ¿no? Tengo un rollo discursivo, digamos, ¿no? Pero ahorita se me ocurre algo, digamos, ligeramente distinto. Creo que lo que hacemos, digamos, por ejemplo, en la región, ¿no? En Latinoamérica, al agarrar, digamos, este término que es anglosajón, que tiene todo este rollo, digamos, esta carga histórica, claro, anglófona, digamos, ¿no? Qué sé yo, que con su validez y todo allá. Creo que cuando hacemos uso de este término,
es como una estrategia del subalterno, de la subalterna, digamos, para poder generar algún tipo de resonancia, de interpelación, digamos, con eso, que es el norte global de alguna manera, digamos, ¿no? Ahora, en ese sentido, claro, usamos el término queer ahora, ¿no? Cómo se entiende, digamos, académicamente, etcétera, aquí, ¿no? En este momento. Pero creo que estas prácticas, ¿no? Como las que realmente preceden a la terminología académica, digamos, ¿no? Porque sabes que en los 80s hay un montón de grupos, digamos, disidentes, incluso de lo LGBT, ese momento, ¿no? Del mundo gay, etcétera, que empiezan a generar algo de ruido, ¿no? Conforme se están juntando y están haciendo cosas. Entonces, sobre eso es que se larga una mirada de interpretación, digamos, de lectura de mapeo y se dice queer, ¿no? Retoman un montón de cosas, ¿no? Creo que ese tipo de mecanismos pasaban ya antes aquí, ¿no? Es decir, ya están las travestis bailando las entradas, ya está, digamos, el mundo andino plagado de imágenes, digamos, no heterosexuales, ¿no? O hay ya una comprensión, digamos, muy flexible, digamos, del género, ¿no? En muchas comunidades indígenas, etcétera. Y en la región en general, no solo pensando aquí, ¿no? Entonces creo que no es que se nos preste, porque esta también es una interpretación así como con mala onda, ¿no? Nos estamos apropiando de un término para nombrar cosas que estamos inventando ahorita en función, digamos, de esas imágenes, ¿no? Que nombra el norte global, etcétera, en Estados Unidos, Butler, digamos, ¿no? Que por cierto le cae súper bien. Quisiera conocer. Butler y compañía. Butler, sí, Butler, ¿no? Pero creo que en el fondo es un préstamo del nombre en un gesto estratégico de enunciación y visibilización, ¿no? De poder interpelar, de generar, digamos, algún tipo de resonancia, digamos, discursiva. Porque esto que entendemos como queer, yo siento, y esto Schutterland dice, ¿no? muchas veces, ya había pues lo que llamamos queer aquí, antes de que hubiese el nombre, digamos, en Estados Unidos, ¿no? Ya hay cuerpos como los tuyos, esos adornos, ¿no? Esta irrupción de estos cuerpos en momentos, digamos, públicos, ¿no? En espacios de interacción, cumpliendo algún tipo, digamos, de rol en las comunidades, etcétera. Entonces yo no me siento como, no vivo yo mi enunciación queer como culpabilidad, digamos, ¿no? Que podría pasar, no, ay, ¿por qué no te enuncias, qué sé yo? ¿Qué? O sea, digamos, podría también, ¿no? Pero yo no uso este nombre, digamos, como una suerte de muletilla, ¿no? Para mí es una forma de poder nombrarme, digamos, a tono con los debates que ahora circundan, ¿no? Que lastimosamente la batuta la lleva sabemos quién, digamos, ¿no? Pero al hacer uso de este término y resignificarlo, digamos, ¿no? Darle otros contenidos locales, ¿no? De nuestra tradición, mirando hacia atrás, ¿no? Todo este rollo me parece, todo lo que vivimos, digamos, en términos de creatividad artística, etcétera, por ejemplo, durante la época de la colonia, me parece mucho más interesante que todo lo que se ha vivido en Estados Unidos en la misma época, por ejemplo, ¿no? Con todo ese sobrecargo, digamos, de las imágenes sobrecargadas, con todo, digamos, lo andrógino, digamos, de este mundo, ¿no? En ese momento. Siento que hay mucho más afinidad, digamos, de estas experiencias concretas que tenemos al enunciarlas como las podemos enunciar, ¿no? Y no estamos como haciendo, digamos, asumiendo un término extranjerizante en el sentido de que aspiracional, que nosotras, o yo quisiera parecerme, digamos, ¿no? O verme como, no sé, pues como estos personajes, digamos, que son ya icónicos, digamos, con todo el rollo queer allá, ¿no? Sino más bien hay una resignificación, hay un nuevo contenido, ¿no? A partir de lo que vivimos aquí. Y eso me parece lo valioso, ¿no? Ahora, claro, de lo que se trata es no... o sea, como te digo siempre, ¿no? Nosotras no somos la policía de quién debe o quién no debe, o qué debemos hacer y qué no debemos hacer, no. Pero nos interesa ponernos en conflicto, ¿no? Justamente. El término queer, claro, ¿no? O sea, Butler plantea, ¿no? Que hay un contexto así de resignificación, de apropiación del propio término en el norte global, porque para mí lo queer explica las sexualidades disidentes, ¿no? Del norte global, ¿no? Porque es una palabra en inglés, porque su carga histórica o esa historicidad acumulada
explica justamente esas sexualidades, ¿no? Esa reinvención, esa reapropiación, esa resignificación, ¿no? Y a mí me parece un poco problemático, digamos, ¿no? O sea, porque ¿cómo traducimos eso acá? Ya tú dices, hay que adoptarla, digamos, pero resignificarla acá, en nuestra localidad, ¿no? Pero ¿cómo hacemos ese ejercicio si en nuestro imaginario, ¿no?, del lenguaje popular no está lo queer, ¿no? ¿Qué está, no ve? Está marica, mariposón, geusa, ¿no ve? Las travestis de los 70s que recuperó David Aruquipa, ¿no? O sea, en nuestro imaginario está eso, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo se instala, cómo llega ahora lo queer, entendiendo justamente que en nuestro imaginario del lenguaje popular no estaba lo queer, no está lo queer, ¿no? Ya, pero ¿acaso lo popular no puede reinventarse también? ¿Es decir, acaso es solo un estado, un lugar estático, digamos, de reproducción de la tradición, digamos? Cuando usamos términos como clase, por ejemplo, ¿no?, que es un rollo del 18, ¿no?, con el significado que tiene ahorita, ¿no?, que lo usan Weber, Marx, digamos, ¿no?, luego, qué sé yo, Gramsci, Bourdieu le hace todo un rollo, digamos, a la clase, pero partiendo de ese rollo, ¿no? Bourdieu hubiera dicho, no, ese rollo alemán y siempre nos hemos peleado con los alemanes, digamos. Creo que hay que tener cuidado con respecto de ello, ¿no? Porque mirar, digamos, los conceptos que pueden explicar de alguna manera lo que ya hay, ¿no? Definitivamente habría que ver si esto no es un anatopismo, como decía Esterman, ¿no?, que es este filósofo suizo, creo era, pero buena onda, digamos, ¿no?, que decía un anatopismo, ¿no?, traer este tipo de conceptos que funcionan para interpretar Europa y traerlos aquí tal cual, esperando una realidad similar, ¿no? Cuando hacemos uso de algunos conceptos, por supuesto que hay que darle un baño remozado, digamos, de lo que puede leerse a partir de ellos, pero creo que podemos, a mí si me da la gana, bueno, como tú dices, no eres policía ni nada, digamos, y yo sé que no lo eres, tú eres la persona más tolerante que conozco en la vida, digamos, pero si algún grupo aquí quiere usar, no sé, un término, no sé qué, y puede sustentarlo de alguna manera, asegurándose de que no sea un anatopismo, que no sea un tema traído desde afuera para interpretar de forma maniquea y obligar, digamos, a que esto funcione, como hace la cooperación algunas veces, ¿no? Sí. Claro, esto viene aquí. Podemos decir lo mismo del feminismo, ¿no? Hay como choques y son absolutamente creativos y necesarios y las discusiones y los conflictos, pero en algún momento yo encuentro, por ejemplo, personalmente, que es rico este concepto, este término, porque a mí me ha funcionado. ¿En qué sentido, no? Cuando yo empiezo a travestirme a los 5 años, ¿no?, en casa, yo no sentía luego a los 9 atracción, digamos, exclusivamente por varones. Entonces ahí yo decía, pues primero digo yo soy gay, ¿no? No decía gay, no sé, estas palabras que sabemos que usamos aquí, claro, mierda, soy un chizo, digamos, ¿no? Ese es el término de mi época, cabrón. Entonces, soy un chizo, digamos, ¿no? Pero también me gusta mi amiguita, digamos, ¿ya? Ah, mira, entonces no soy un chizo, cabrón, digamos, ¿no? Porque incluso estos términos tienen restricciones, ¿no? Todos los conceptos son restrictivos en relación a lo que tratan de nombrar, pues esta realidad multiforme, etcétera, pues inasible, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no sabía muy bien qué, digamos, qué decir, qué hacer, cómo explicar esta tradición, no sé qué, y no había bisexualidad de ese rato, digamos. Ni yo la primera fluido, vez, ni no pues, binarias. Ni no binaria, nada, digamos. Eso es reciente. Que son cosas que habían antes. Hay algo que a veces la gente dice de forma malintencionada, ¿no? Es como si se inventa el término y entonces se inventa la gente que podría ser nombrada bajo ese término. Eso es una ridiculez. Bueno, debe pasar, o sea, claro, ¿no? Sí existían este tipo de sexualidades que no por se acomodaban supuesto, ni a lo homosexual, o a ni lo hetero, ¿no? exacto, Pero no había más sí. o menos así como una categoría o un nombre, ¿no? Claro, porque estamos inventando conceptos todo el tiempo, ¿no? Genial si dentro de unos 10 años nosotras podemos hacer algo, ¿no? Algún trabajo conceptual, qué sé yo, ¿no? Es un desafío para todos y todas, digamos, ¿no? Pero a mí cuando leo, y me viene además lo queer a través de la teología feminista, ¿ya? Así extraño, ¿no? Este tipo de burdos recorridos que hacen nuestras experiencias, digamos, pero me llega lo queer y yo digo, la puta madre, porque hay género fluido, hay gente que a veces es, que a veces no es, que sí le gusta, pero no le gusta, pero que también le puede gustar otras cosas. Entonces, eso para mí es liberador. Entonces, claro, yo no pretendo tampoco, digamos, ¿no?
No pretendo que de ahora en adelante, claro, queer y entonces debajo de este paraguas todo el mundo, digamos, ¿no? Para nada, digamos. A mí me funciona y me funciona súper bien. Pero yo sí presiento que a muchos de los jóvenes, de las jovencitas que atraviesan procesos, digamos, de construcción de sus identidades de género, de sus querencias, de sus pasiones, de sus rollos de placer, etcétera, de su moda incluso, que sí podría echarles una mano. Porque, ¿sabes qué me gusta de lo queer? Que desesencializa, le quita la esencialidad a todo, ¿no? Soy 100% homosexual, es posible, no se ofendan, por favor, es posible, pero no, pues la gran mayoría es probable que fluya entre uno y otro lado, de verdad lo creo, ¿no? Y de verdad siento a partir de mi experiencia, digamos, de estar dando clases en algunos lugares, que sí, de conocer mucha gente jovencita, muy hermosa, qué sé yo, que sí realmente le acomodaría mejor esto en aras de que la conflictividad que sentimos todos y todas al descubrir estas rarezas en nosotras pudiesen ser más alivianadas, más ligeras, ¿no? No menos conflictivas, pero sí menos dañinas, digamos, ¿no? Eso, digamos. Es interesante, ¿no? Porque claro, yo entiendo que Sudamérica, ¿no? El sur global, ¿no? Siempre desde esta mirada política, vamos a decir, política en el entendido de cuestionamiento al poder, ¿no? También a ese poder del norte global de instalar palabras, conceptos y reproducirlas en el tercer mundo, ¿no? Sudamérica tiene un cuestionamiento permanente, ¿no? A esa práctica, y también hay un prejuicio, ¿no? Alrededor de lo queer, ¿no? O sea, siempre está, digamos, la madre Butler, ¿no? Y compañías, ¿no? La Santa Madre. Que es densa y todo, ¿no? Pero de repente hay toda una mirada más situada en Sudamérica, ¿no? Más el sur global, que empieza como que a castellanizar o españolizar el queer, ¿no? O sea, por eso está queer con C, queer con K, ¿no ve? Entonces, justamente lo que hablabas, ¿no? Hay una reapropiación del término, pero hay una resignificación conceptual, ¿no? Ideológica, alrededor de esa palabra, ¿no? Para situarla justamente en el contexto, ya sea, no sé, pues Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, ¿no? Entonces, ese gesto, ¿no? de apropiarse del término, pero resignificarla, resituarla y reescribirla, ¿no? Porque ya no es queer, ¿no? Es queer con C, queer con Q, ¿no ve? Incluso hay otras rarezas como la causa queer, por ejemplo, ¿no? O tú también utilizas el término queer con C, ¿no? Entonces, en ese gesto de reapropiación y de resignificación, ¿qué está en juego? Entendiendo dos cosas, ¿no? Que por un lado, ya, lo queer viene también de esta escuela, vamos a decir, ¿no? De habitar lo abyecto, habitar la injuria, resignificar este lugar, ¿no? Y generar una nominación identitaria. Por un lado está eso. Pero por otro lado, nos situamos en un contexto, digamos, donde somos indias, nos reconocemos de abajo, ¿no? Nuestras sexualidades, identidades están atravesadas de lo indio, de lo cholo, ¿no? Nuestras discusiones van de la mano del feminismo. Entonces, en esos dos lugares, ¿no? ¿Qué está en juego en esta reapropiación de lo queer? Ya. ¿Sabes? Yo siento que hay una posibilidad muy rica que está pasando igual, ¿no? De diálogo muy fecundo, ¿no? Con el feminismo es más, digamos, pareciera más obvio, pero no lo es tanto, ¿no? Ahora quizás podamos tener tiempo para comentar de alguna manera ello, pero siento que, por ejemplo, si pudiésemos elaborar algo, digamos, ahorita mi rollo es tratar de mirar, por ejemplo, una teología queer que ya se ha hecho algo en la región, ¿no? En Argentina, en México hay así unas cosas así súper ricas que se han escrito alrededor de este rollo, ¿no? Teología queer. Si algo tan extraño pudiese tener, digamos, algún espacio valioso, ¿no? Yo intuyo que una discusión, una conversa, digamos, entre lo complejo que es el género, entre comillas, digamos, en las comunidades indígenas, ¿no? Aymaras, que son los casos que más nos llegan, en el sentido de que hay investigaciones alrededor de ello, digamos. Con esto que no solo es exclusivamente gay o lésbico, digamos, ¿no? Sino que puede generar, digamos, algún tipo de riqueza de interpretación, por ejemplo, de lo que ya hay, ¿no? Y este diálogo me parece a mí absolutamente excitante, ¿no? Excitante. Por supuesto, yo entiendo absolutamente todos los reparos que se puedan tener alrededor de esto. Y no voy a salir a defender a rajatabla, digamos, diré lo que más o menos he dicho hace un rato, ¿no? Y si no funciona, pues tampoco, ¿no? No voy a poner
digamos, a pelear, pero sí yo intuyo, ¿no?, que sería una tarea muy rica el poder levantar ese cartel. No, mentira. El poder entrar en un diálogo que es, a mi intuición, digamos, muy posible y hasta, ¿sabes? Voy a hacer un atajo, ya voy a tomar un atajo. Cuando yo estudié teología en la universidad, ¿no?, que era un rollo de religión católica, ¿no?, yo lo que intenté hacer es, por ejemplo, en nuestro contexto, digamos, religar la teología de la liberación con todo el rollo del catarismo del mal, por ejemplo, ¿no? Y cuando tú haces cosas como esta, digamos, ¿no?, o los feminismos con la teología de la liberación, que hay así algunas lecturas que lo ven como mala onda, esos teólogos de la liberación machistas, qué sé yo, ¿no? Sacando, digamos, a Dussel del medio, que sí parece que tenía algún rollo así, creo que ahí el encuentro entre feminismo y teología de la liberación, por ejemplo, es así como súper cool. Y hay voces muy importantes desde los 80s, ¿no?, mujeres importantes como Tames, como qué sé yo, ¿no?, Schussler, Fiorenza, etcétera, ¿no?, o Ivonne Guevara, que están generando unos puentes deliciosos para poder, digamos, por ejemplo, hacer que la palabra feminismo o todas las luchas que implican, digamos, los feminismos no sean ajenos en nuestra territorialidad, en nuestra propia experiencia, y que puedan funcionar de alguna manera en aras de la libertad, digamos, en aras de la liberación. Entonces ese es nuestro objetivo, ese es nuestro rollo, digamos, ¿no? Entonces, a la par que, digamos, que esos dos ejemplos, yo creo que un rollo entre esta queer, experiencia, teoría, etcétera, puede generar cosas muy ricas, muy excitantes, si se pone a conversar, digamos, de igual a igual, con buena onda, digamos, con todo el rollo complejo andino sobre el género. Parece una tarea excitante. Yo apelaría más, César, también de repente a estos términos más locales, ¿no? Como Creusa, como marica, mariposón, chizo, digamos, ¿no? O incluso ir más atrás, ¿no ve? Chuquichincha, el apu de los otoroncos, ¿no? Estas indios dos naturas, no sé, me encantan más como que de repente estas palabras que podamos recuperarlas, inscribirlas, volverlas a nombrar, ¿no? Y a partir de ahí generar conceptos, generar todo un aparato que estamos haciendo también, o se está haciendo también con lo queer, ¿no? Pero como te digo, no soy la policía de las palabras ni nada, ni pretendo serlo, ¿no? Pero sí me parece importante ponernos en conflicto, ¿no? Y ahora lo que quiero plantearte es el tiempo de lo queer, ¿no? De repente están principios del siglo XXI, ¿no? Finales del XX, principios del XXI, LGBT, ¿no? Y lo LGBT, claro, se plantea como LGBT o TLGB, por lo menos en Bolivia, ¿no? Y ahí, por ejemplo, no está, digamos, la sigla queer, ¿no? A nivel hispanoamericano, sí, pero en Bolivia, sí, por decir, la sigla oficial es TLGB o LGBT, ¿no? Pero también yo siento que el tiempo de lo queer ha sido corto, ha sido breve, ¿no? Porque ya estábamos entendiendo lo LGBT, lo TLGB, ¿no? Se instaló lo queer, yo siento, ¿no? Con algunas voces que de repente han empezado a sacar la palabra, resemantizarla, etc. Y ya nos vino géneros fluidos, no binarias, y ya más actual todavía, disidentes, ¿no? Siempre de la mano de las jóvenes, ¿no? Las jóvenes que están removiendo todo y renovándolo todo también, que me parece genial, ¿no? Y que se escapan justamente de estas categorías oficiales, ¿no? De lo TLGB, ¿no? Y ahí yo siento que lo queer ha tenido un tiempo así muy breve, ¿no? De, no sé, de socialización, de estar, digamos, o de siquiera, no sé, plantearse como colectividad, que entiendo que no es tu premisa, ¿no? Acá no se plantea la colectividad, funcionó para ti y bien, ¿no? ¿Qué piensas de ese tiempo corto de vivencia o de supervivencia de lo queer? O sea, no digo que ya se terminó, no, pero tú eres la clara muestra viviente de lo queer. Me refiero a que no ha tenido tanta llegada, digamos, ¿no? Porque ahora las jóvenes, ¿no? Las jovencitas están en el no binario, géneros fluidos, disidentes sexuales, ¿no? Están reinventándose también, todo. Y eso es genial, ¿no? Porque justamente es eso, ¿no? Hay un movimiento.
¿no? De nombramiento en el lenguaje de las sexualidades también. Yo creo que toda esa posibilidad de nombrarse diferentes, ¿no? O a mí me gusta este ejemplo por banal, digamos, o no. Toda la emergencia del K-pop andrógino, por ejemplo, ¿no? Todo ese rollo de ser y no ser, digamos, ser muy, muy super cute, digamos, y creo que incluso las posibilidades que tienen los jóvenes, las jovencitas de decir, claro, género fluido, ¿no? O que lo trans esté, digamos, tenga menos, porque sí sigue teniendo, digamos, pero tenga menos miradas de sospecha alrededor, ¿no? Menos tabú que sigue alrededor. Tiene que ver con la instauración, qué sé yo, con el hecho de que lo queer se haya puesto tan de moda, por ejemplo, ¿no? Creo que habría sido más difícil poder nombrar estas otras identidades, digamos, sin ese gran gesto filosófico que se despliega a principios de los 90, ¿no? De la mano de todos, ya sabemos quiénes, digamos, ¿no? Creo que en ese sentido lo queer viene a remozar, digamos, ¿no? En ese momento lo ya anquilosado que podía haber llegado a ser lo LGBT o lo TLGB, como queramos llamarlo. Creo que todas estas formas de nombrar caducan, ¿no? Caducan porque todo el tiempo se está moviendo esto, ¿no? Contrariamente a lo que algunas neoliberales, digamos, ¿no? O de los 90s o capitalistas que decían ya todo ha llegado al final, este es el último capítulo, el comunismo se fue al diablo, qué sé yo, ¿no? Contrariamente a todo este rollo conservador, tan conservador, que pretende que ya se hubiera llegado a un momento en el que ya nada más puede pasar, ¿no? Creo que lo que hace la realidad, digamos, entre comillas, ¿no? La capacidad de la gente de reinventarse, de reconfigurarse, de continuar, de mezclar, ¿no? De interactuar de formas así monstruosas, creo que todo eso le da un sopapo a ese conservadurismo, ¿no? Todo el tiempo está transformándose esto y por eso todo el tiempo tenemos que tener la certeza de que esto se puede transformar. Para algunos profesores, algunas personas mayores, digamos, ¿no? Burócratas, etcétera, piensan que no, pues sí, esas cosas no van a cambiar, así siempre son, digamos. Y eso es lo más conservador que puede haber, ¿no? Entonces, siento que en los 90s, 2000, qué sé yo, hubo todo un rollo así muy creativo, muy rico, digamos, gracias a estas lecturas, a estos conceptos que pueden leer, digamos, ¿no? Procesos, ya corporalidades, movimientos, organizaciones, etcétera. Y a partir de ahí se empieza a generar un montón de otras cosas. Yo siento que es como, y perdón que use el ejemplo otra vez, pero la teología de la liberación viene a ser un antes y un después en la comprensión de la religión, por ejemplo, ¿no? Claro. Y es un antes y un después, marca un antes y un después, porque en ese momento se empieza a hacer teología situada. Y en eso tiene mucho de todo este rollo, digamos, hermenéutico del feminismo, ¿no? Hablo desde mi cuerpo, desde donde yo estoy, desde mi territorio, y estoy aquí, y esta es mi mirada, mi posibilidad de interpretación de la mierda que pasa, digamos, ¿no? Entonces siento que de igual manera, digamos, esta forma de mirar las corporalidades, las sexualidades, sitúan, ¿no? Y en eso también tiene un diálogo muy rico con los feminismos, ¿no? Es más, claro, yo digo, es una feminismo, lo queer es un feminismo más, digamos, ¿no? Entonces sí hay como momentos importantes en los que es posible la creatividad, en los que es posible multiplicar los nombres, ¿no? Porque así de múltiple es la realidad, los cuerpos, sus movimientos, sus transcursos, etc. Entonces yo no le quitaría, digamos, importancia a lo queer, siendo que entiendo, ¿no?, que lo queer lo que ha hecho es poder generar un paraguas tan grande que ha permitido la emergencia de otro tipo de conceptos, de nombres, de formas de interpretación, de lectura. Todos pasajeros, por supuesto, ¿no? Porque esto se está transformando y se está moviendo todo el tiempo. Estás escuchando, estás viendo Nación Marica a través del canal de YouTube Movimiento Maricas Bolivia. Estamos en una toma de política del espacio público, habitando la explanada de la ex Plaza de los Héroes. Esta explanada junto al Mercado Lanza en la Plaza Mayor San Francisco. Y nos encontramos con César Antezana, Flavia Lima, una compañera queer, una compañera poeta, una compañera gestora cultural,
de la colectiva transcultural Almatroste, y justamente en este espacio estamos reflexionando y debatiendo, ¿no? ¿Qué onda con lo queer? ¿No? Cómo de repente se traduce, se instala, se reapropia el término en esta región, ¿no? En la región en la que vivimos, ¿no? En La Paz, pero también en esta región andina en la que vivimos, convivimos y conocemos, por supuesto. César, queremos hablar un poco ahora sobre la queeridad, ¿no? ¿Desde dónde se asume toda esta carga semántica de lo queer, ¿no? ¿Es el cuerpo, es el discurso, es la expresión corporal, es lo académico? ¿Por dónde pasa lo queer? ¿Por dónde se está instalando la queeridad? Lo queer es una práctica, ¿no? Por ende son cuerpos poniéndose en acción, ¿no? Yo creo que en eso hay mucho de marxismo en este rollo, ¿ya? En el sentido de que no es un cuerpo como una esencia, ¿no? Y ahí hay una discusión compleja, digamos, con los feminismos, ¿no? No es el cuerpo como esa esencialidad y esa última trinchera a partir de la cual deberías, digamos, generar tus luchas. Sí es un espacio, pero más lo es la acción que genera ese cuerpo, ¿no? Entonces la acción, la capacidad de transformación de lo dado, ¿no? De todo eso con lo que ya, digamos, hemos crecido, nos hemos socializado, etcétera, ¿no? Todo ese rollo de género, ¿no? Masculino, femenino, qué sé yo, ¿no? Está siendo transcurrido libremente por ciertas corporalidades. Y esta es una acción de los cuerpos, no su estar, ¿no? Y ahí también es algo muy... Ay, no, pero es que estoy diciendo muchas cosas, ¿no? Pero es muy chenco, pues. No, pero adelante. Este es un chairo, digamos, ¿no? Pero que... El chenco queer, claro. Pero, por ejemplo, todo el rollo, digamos, del ser o estar, digamos, occidental, todo ese rollo filosófico, ¿no? Soy, ¿no? Soy, pienso, qué sé yo. Se ve, digamos, individual. Claro, pues, además racional, ¿no? Se ve interpelado de muchas maneras, digamos, por lo andino, ¿no? Hay un rollo así filosófico en los 60s muy interesante, aunque le presta tanta atención a cómo lo andino, digamos, genera posibilidades de relacionamiento, de interpretación del mundo, de la realidad, que en el fondo dice, claro, el estar siendo es lo que caracteriza a esta humanidad, digamos, esta forma de vivir, digamos, de esta humanidad, ¿no? De esta situada en este territorio, ¿no? Plagado por lo indígena, por las formas de comprender el mundo a partir de eso indígena, ¿no? Entonces creo que en ese sentido lo queer no son cuerpos, yo creo, ¿ya? Son lo que hacen esos cuerpos con los nombres y los roles que se les ha puesto históricamente a esos cuerpos. Y en ese sentido es una toma de conciencia abrupta y radical sobre eso, sobre el quehacer, sobre la posibilidad del quehacer con ese cuerpo, ¿no? Y eso me parece así como genial, ¿no? Porque estamos todo el tiempo transformando la realidad. Todo el tiempo estamos transformando nuestros cuerpos, ¿no? Estamos alterándolos, estamos revistiéndolos, ¿no? Estamos, digamos, jugando con ellos, ¿no? Y en ese sentido a mí, claro, la queeridad tendría que ver con ese hacer, ¿no? Fluido, con ese deshacer, pues reordenar, ¿no? Lo que está dado, ¿no? Sí. En ese sentido es una acción consciente sobre esos rollos, ¿no? Que por anclarse, digamos, en un rollo de tradición, de cultura, de incluso se ancla, digamos, en discursos religiosos, ¿no? Que así Dios ha querido, digamos, ¿no? Yo no entiendo de dónde saca la gente religiosa, ¿ya? No toda la gente, por supuesto, pero los más conservadores, ¿de dónde sacan eso que Dios ha dicho y así tiene que ser, ¿ya? Si tú lees cualquier texto sagrado de cualquier religión, hay cosas que transcurren en el tiempo, mientras se están escribiendo, mientras las comunidades de fe están viviendo cosas diferentes, se está readecuando, reactualizando la discursividad de ese Dios. Porque solo son interpretaciones nuestras, sí, las que tenemos de lo que, bueno, estamos suponiendo que Dios existe, por supuesto, ¿no? Solo tenemos interpretaciones nuestras de lo que supuestamente sería esa voluntad, ese querer, digamos, con nuestras corporalidades, con nuestras acciones, con nuestras formas de interrelacionarnos. Si le quitamos esa dinamicidad a lo religioso, ahí está, terminó 3 cruces, digamos, a lo religioso, idiotas, digamos, ¿no? Pues esto se está moviendo todo el tiempo, es lo que llamaban en el Nuevo Testamento el kairos, ¿ya? Es decir,
¿Qué está pasando ahora? Pues aquí también debería estar diciendo Dios cosas. Por supuesto que está diciendo cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí a mí me interesa pensar la cuididad como una acción, ¿no? Porque sabes que me gusta el marxismo también, digamos. Todo ese rollo de somos lo que somos porque estamos transformando el mundo, ¿no? Y probablemente lo que es propio del ser humano es esa acción que llama, digamos, Marx en algún momento trabajo, ¿no? De transformación de la naturaleza a nuestro alrededor, de transformación nuestra, ¿no? Y en eso está todo lo progresista, todo lo maravilloso que podemos imaginarnos del futuro, todo lo que tenemos que transformar todavía, digamos, ¿no? Y por eso para mí se adecua de forma entrañable, así, loco. Quiero recuperar lo que acabas de decir sobre el hacer y el deshacer, ¿no? La cuidad como una acción, claro, que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Es el cuerpo en acción permanente, casi como una suerte de performance permanente, digo yo, ¿no? Entendiendo esta acción transformadora también, o afectadora del mundo, y en el mejor caso transformadora, ¿no? En esto, pensando justamente lo queer, ¿no? Y alguna vez te lo dije, ¿no? Estas señoras que de repente se detienen a mirarte sin poder expresar su duda, ¿dónde esta gente resolverá sus dudas? Decía, ¿no? Porque claro, tú eres una cuerpa queer en permanente hacer y deshacer con la sociedad, ¿no? ¿Cómo traducimos esa queeridad? Porque funciona esto en lo discursivo, ¿no? Reflexionamos un poquito en el programa para un artículo, ¿no? Académico. Pero ahora, ¿cómo traducimos eso a la cotidianidad, ¿no? O sea, yo sé que tú, desde tu cuerpo queer, te vas pues como cuerpo queer al Mercado Rodríguez, ¿no? Habitas este espacio como lo estás haciendo ahora, ¿no? O sea, ¿cómo tu cuerpo queer o la queeridad que tú entiendes está habitando lo cotidiano? Que es también donde tenemos los espacios que nos disputamos constantemente, ¿no? Porque claro, una cosa es que tu queeridad o la queeridad habite un espacio LGBT y ahí no pasa nada, ¿no? Todas somos entendidas. Pero en el espacio cotidiano, ¿no? Ponte en el mercado, en la ceja, en el minibús, ¿no? ¿Qué pasa con esa queeridad, en esa cotidianidad? Sabes, yo tengo un rollo, porque debe ser de mi impronta de teología de la liberación, digamos, ¿no? Pero mencioné hace un momento a Elisabeth Schussler, que es una teóloga alemana, ¿no? Que hace todo un rollo de teología feminista, ¿no? Pero ella recupera mucho, digamos, todo lo latinoamericano de la liberación, etcétera, en su trabajo. Y ella decía, a veces vivimos lo que nos rodea, no, leemos lo que nos rodea como si fuera natural, ¿no? Como si siempre hubiera sido así. Eso es normal hacer, ¿ya? No es que haya intencionalidades ahí por debajo, qué sé yo. Vivimos así porque así nos han criado, el entorno donde nacemos, crecemos, qué sé yo, ¿no? Lo asumimos como como parte de la naturaleza. Así es siempre, digamos, ¿no? Ok. Ella decía, ¿cómo podemos tender, digamos, a acelerar ciertos procesos de transformación, ¿no? Ciertos procesos de cambio, digamos. Entre comillas. Para todas. ¿Cómo podemos, digamos, hacer que esto vaya, que funcione, que se llenara siempre de la liberación integral del ser humano, etcétera, ¿no? De la posibilidad de su expresión máxima, de sus potencialidades, capacidades, etcétera, su felicidad en última instancia también. ¿Cómo podemos hacer, digamos, si estas cosas que se están transformando, ¿no? Que están ya pasando, ¿no? Dialécticamente hablando, hay cosas que ya están transformándose aquí, ¿no? Si estas cosas que están transformándose se ocultan, por ejemplo, ¿no? Si no son visibles, ¿no? Si no podemos mirar que esa forma de vivir distinta es posible, ni se nos va a pasar por la mente. Por eso es tan importante nombrarla, ¿no? Y por eso me gusta mucho tu afán, digamos, de nombrar lo quechua, lo chizo, digamos, todo este rollo, digamos, que es de aquí, ¿no? Porque esas son las palabras que tenemos para nombrar esto. Por eso es muy importante, ¿no? Pero si algunos jovencitos, jovencitas, ¿no? Si las personas pueden mirar que es realmente posible vivir de otra manera, que es realmente posible habitar esa corporalidad de otra manera, que no es la natural, digamos, entre comillas, a la que yo estaba acostumbrada, a mí me parece que es un acto de militancia. Yo tengo ese rollo, además de exhibicionista, de militante, digamos. Y marxista. Entonces, a mí me encanta pasar. Igual, sabes que yo igual sé que soy una persona privilegiada, ¿ya? Por supuesto. Que decir lo que estoy diciendo no es fácil, pues para todo el mundo, definitivamente no.
¿ya? Y yo puedo leer eso, ¿no? La Bea me decía algún rato, ¿no? Claro, no hay problema con yo venir, digamos, a exponerme de alguna manera, digamos, a lugares menos apropiados. Y ella dice, claro, tú no la pasas tan mal porque tienes determinada estatura, tienes algún tipo, digamos, de confianza en ti mismo, qué sé yo, ¿no? Una serie de rollos que tuve la suerte de tener, digamos, ¿no? Eso es así al azar y huevadas así, nadie se lo merece, digamos, ¿no? Y el que crea que se lo merezca es un pobre idiota, digamos, ¿eh? Un pobre idiota, digamos, ¿no? Que ay, yo. Entonces, todo es producto del azar, etcétera, ¿no? Trabajo, qué sé yo, rebotes, triangulación, ¿verdad? Entonces, sé que esto que yo hago es producto de ese privilegio que tengo, digamos, ¿eh? Pero entonces, si yo soy consciente, claro, de ese privilegio y no lo hiciera, pucha, sí, realmente me sentiría mal, digamos. Entonces yo trato de generar esta acción, digamos, en la calle, ¿no? Todo el tiempo, justamente porque siento que esto no suena bien, ¿no? Pues no suena bien porque estamos en un posmodernismo insoportable, pero yo siento que le debo a la militancia eso, ¿ya? Yo siento que yo debo hacerlo. Debo joder con esto, debo decir esto, debo hablar de este rollo, porque tengo la posibilidad de hacerlo. Hay muchas hermanas y hermanos que no. Hay muchos hermanos, jovencitos, jovencitas mayores, que no, entonces, qué cagada, digamos, hay que transformar esas cosas también, por supuesto, a la par. A mí me parece importante, claro, sobre esta construcción también de referentes, ¿no? De repente debe haber muchos niños, niñas, niñes, que se están pensando no desde la heterosexualidad ni de la homosexualidad, o están siendo conflictuadas a partir de sus deseos, ¿no? Que se escapan justamente del binarismo de género y te ven, digamos, ¿no? Te ven una cuerpa que no van a poder clasificarla ni en hombre, ni en mujer, ni en homosexual, ni en heterosexual, ¿no? Una cuerpa que puede estar ahí, ¿no? Sin embargo, justamente interpelando la masculinidad hegemónica, el género binario, etcétera, ¿no? Pero ven en tu cuerpo una posibilidad de ser también, ¿no? Eso me parece importante, lo que va generando lo queer, ¿no? Para ir cerrando, César, para cerrar esta pequeña entrevista, esta pequeña reflexión, ¿no? La queeridad, ¿no? Te decía hace rato, ¿no? Yo siento que no ha sido una suerte de colectividad. Hay voces queers, ¿no? Hay cuerpas queers que de repente no están usando el término, pero las puedes reconocer, digamos, desde lo que provocan en el espacio público y en el mismo ambiente LGBT, que también está plagado de normitas, ¿no ve? Entonces, a partir de ahí, o sea, ¿por qué lo queer yo siento que no ha logrado ser una colectividad, ¿no? Y cerrando, ¿no? ¿Qué onda, ¿no? No qué onda, sino ¿qué pasa con estas nuevas categorías de no binarias, géneros fluidos, ¿no? Agéneros, ¿no? Todas estas otras categorías de jóvenes y jóvenes disidentes, ¿no? Que están apostando por renovarlo todo, por transformarlo todo, que tampoco es lo queer. Desde lo queer, ¿cómo leemos esas nuevas categorías, ¿no? Esos nuevos nombres con los que se están nombrando estas jóvenes que no son ni TLGBs y que puede que no sean tampoco queers? Ahí, cerramos. ¿Sabes? Sí, es verdad que no hay como una colectividad, no un movimiento queer, digamos, un rollo así. Pero claro, al principio dije que no es mi afán tampoco, ¿no? Yo, por ejemplo, me gusta mucho la posibilidad, digamos, de mancomunarme, digamos, ¿no? De reunirme o de apostar por rollos feministas, por ejemplo, ¿no? O por rollos de clase, ¿no? Que son necesarios. Sí. Antes que por esto que a mí me funciona, ¿no? Acabo de decir que es un rollo así muy, muy personal, digamos, de mi propio proceso, qué sé yo, mis rollos, digamos, ¿no? Porque yo igual, y casando, digamos, con lo último que dices, ¿no? Tengo mucha sospecha, ¿no? Con respecto de ciertos nombres. Me gustan, digamos, estos nombres de género fluido, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y hay muchos más. Me gusta mucho porque nombran esta complejidad de alguna manera y nos permiten habitar nuestras contradicciones, digamos, de forma más amable, ¿no? Súper cool ahí. Pero cuando se pone un acento, demasiado acento, solo en esas particularidades, solo en esas dimensiones del ser humano, estamos haciendo lo que ha hecho la heterosexualidad, digamos, durante siglos, ¿no? Reduciendo la complejidad del ser humano.
Creo que centrarnos en solo un espacio de militancia o activismo LGBT o queer o de género fluido o no binario o etcétera, ¿no? Y hacer, no sé, voy a sonar mal, pues ya al final sueno mal en muchos lugares, digamos, pero creo que eso es reducir nuestras identidades mismas, ¿no? Porque no conozco a ninguna persona que use estos nombres y que no sea además o indígena, o obrero, o sin trabajo, o cuenta propista, o digamos, N cosas. Y si no podemos mirar las otras exclusiones, las otras opresiones, las otras formas de discriminación, y solo nos enfocamos en esta, digamos, que por X razones, y eso habrá que pensarlo, digamos, es lo más importante para mí, es jugar con los mismos gestos de la heteronormatividad. Es jugar con los mismos gestos del neoliberalismo, es jugar con los mismos gestos del exacerbado individualismo, etc., ¿no? Creo que en el fondo sí, yo digo, yo vivo, yo hago estas cosas, pero definitivamente es una parte muy importante de mi vida, pero lo es al lado de otras. Lo es al lado de lo indígena que tengo del lado de la familia de mi madre, ¿no? Lo es al lado, digamos, de los pobres y las pobres, que yo he tenido también experiencias de mierda en mi adolescencia, ¿no? Y como la mayoría de las personas en nuestro territorio hemos tenido que trabajar desde los 13, 14 años, ¿no? ¿Y por qué eso no es igual de importante que mi travestismo o que mi queeridad, digamos? ¿Acaso no es eso mezquino? Es mezquino. Es mezquino pensar que esto es lo más importante y que todo lo demás pasa a segundo plano. Si no luchamos al mismo tiempo contra todo esto, no sé, ¿no? Es una lucha perdida. Por supuesto, renuncien, idiotas. No, mentira, perdón por lo de idiotas. Queremos agradecerte, César Antesana, Flavia Lima, una compañera de la colectiva transcultural Almatroste, por aceptar esta invitación, por compartir con nosotras, con todas las que estamos en el canal de YouTube, estas reflexiones en torno a lo queer, para entender también, para hacer camino en lo queer. Gracias por estar en Nación Marica, César. No, yo te agradezco. Sabes que somos fans de Nación Marica, que los así admiramos profundamente y que sentimos mucho cariño por ustedes, Edgar querido. Gracias, amiga. Gracias. Nos vamos con Nación Marica hasta la siguiente jornada, desde otra plaza, desde otro mercado, desde otra calle, desde otro espacio público que tomar. Nos vamos sin antes saludar a todas las maricas, las creusas, las orcochis, las tortilleras, las tracas, las trabas, las disidentes sexuales, a toda esta población monstruosa. Hasta la siguiente vez con Nación Marica.